Ahora voy a diseñar el circuito impreso conocido como PCB. En un ambiente de competitividad globalizada, no pretendo hacer un video de más de lo mismo, pero si quien me sigue considera que sabe de estos menesteres, puede obviar este video que no aporta nada de programación y continuar con el siguiente video. Dicho lo anterior, continúo. Para todos aquellos que se animan a incursionar en este mundo de los microcontroladores y que no tienen formación académica, o de aquellos a cuyos maestros solo les interesan sus derechos laborales, va este presente video. Es verdad que existen muchos programas para hacer los PCBs, unos sin pago y otros probablemente buenos, pero caros, y muy caros para aquellos que de vez en cuando se les ocurre hacer su PCB casero, y cada vez que aparece el nuevo sistema operativo hay que volver a recargar los programas y batallar con el código de pago del mismo u la actualización continua que debe hacerse, con la perdedera de tiempo innecesario cada vez que las cosas no salen bien. Una de las opciones que encontré, y que probablemente no sea la única, es una compañía que se llama EasyEDA, cuyo significado es así de fácil: la automatización de diseño electrónico. Tal vez lo más importante de EasyEDA no es que sea gratuito, sino que la misma empresa se amalgamó con empresas chinas, facilitando que al hacer el PCB se encuentren dispositivos SMD difíciles de encontrar, y que cuenta con más de 50,000 artículos para el electrónico que no sabe dónde conseguir estos componentes. EasyEDA tuvo su lanzamiento oficial hace 3 años, teniendo buena aceptación por su rápido desarrollo y sus importantes mejoras. Por su naturaleza online y por ejecutarse en un navegador de la web, no hay nada que deba descargarse o actualizarse, porque todo está en la nube, y si por descuido se borró un archivo, este se puede recuperar. Por ejecutarse EasyEDA en una ventana de navegador, es independiente de la plataforma y de los sistemas operativos comunes. Con EasyEDA puede crear esquemas altamente profesionales con facilidad. EasyEDA permite la importación de diagramas esquemáticos y diagramas PCB de ciertos programas de diseño de circuitos PCB. Amigos, yo les recomiendo que es mejor que hagan sus propios circuitos, por aquello de que se exponen a que los demanden si intentan comercializarlos. EasyEDA permite hacer PCBs que tengan un tamaño de hasta 1 metro cuadrado y un máximo de 6 capas, y por una tarifa muy económica pueden enviarlos para su fabricación, pero el usuario es libre de elegir a otro fabricante de PCB, lo cual no recomiendo para que se pueda mantener este software libre de pago y que cada vez sea mejor que los propios programas de pago, y sobre todo apoyar a quien de vez en cuando
hace su circuito PCB casero por alguna idea que tenga en mente para su hogar, casa o negocio, ya que mandarlo a hacer, su costo debe superar los $1000 y como continuamente debe modificar su PCB por aspiraciones o necesidades mismas de hacerlo más funcional, la mejor opción es hacerlo uno mismo. Solo que la escasez de la información no permite que la inventiva progrese. Solo copian, explican y juegan con lo que es evidente, pero el meollo del asunto ni lo tocan. Por lo que en esta serie de videos trato de explicar lo más a detalle hasta donde se puede. Más adelante les explicaré una técnica mía que supera a todas las caseras mientras no me la multicopien y cuya calidad casi es profesional en cuanto a que las pistas de cobre queden delgadas y bien hechas. Bien, empecemos. Si bien, aunque el usar EasyEDA en el modo anónimo se puede hacer sin crear una cuenta, es mejor crear una para que EasyEDA pueda saber de quién son o a quién pertenecen los proyectos. Crear una cuenta es fácil y da acceso gratuito a todo el poder de EasyEDA durante el tiempo que así lo desee. Simplemente, si tiene una cuenta con Google+, dé clic, o si no, ingrese un nombre de usuario, invente una contraseña, confírmela y escriba una dirección de correo electrónico válida para que le envíen un correo electrónico de confirmación antes de crear su cuenta, y será también la dirección de correo que usará EasyEDA para contactarlo por información o por cualquier pregunta acerca de sus pedidos de PCB. La página que debe de abrir es esta. En caso de que la página no presente este formato y presente este otro, deben de buscar este cuadrito azul y dar clic ahí. Y así es como debemos iniciar siempre. Del lado izquierdo vamos a tener los proyectos, vamos a tener una librería. Esta lupa es para buscar componentes. Esta por el momento no lo vamos a usar, que son las contribuciones, y vamos a tener propiamente la tienda LSC, que es donde se compran los componentes. Cada vez que hacemos un proyecto, necesitamos forzosamente tener algo que se conoce como el esquemático. Y hecho el esquemático, podemos hacer propiamente la tarjeta PCB. La tarjeta PCB se hace en automático una vez realizado propiamente el esquemático. Esta tarjeta PCB, una vez ya hecha, se puede modificar a gusto del usuario. Aquí donde dice proyecto, le voy a dar clic y automáticamente se abren
todos los proyectos que tengo en EasyEDA. Aquí tengo el nombre de un proyecto, aquí tengo su esquemático y aquí tengo el PCB. Aquí tengo un proyecto que le quise llamar SMD. Aquí tengo su esquemático, aquí tengo la tarjeta PCB. Voy a abrir el esquemático y voy a abrir el PCB. Solamente que el área en la que se está visualizando es un área muy pequeña y va a ser necesario que se amplíe. Para poder ampliar esta área, con control y menos, reducir la ventana propia del internet y de esa manera consigo que la ventana donde está el PCB se amplíe. Pero además, observen aquí donde tengo el cursor cómo aparece una columna. Si yo le doy clic ahí, desaparece, por decir algo, el panel izquierdo. Y lo mismo sucede con el panel derecho. Si yo le doy clic aquí, desaparece el panel derecho. Y lo mismo arriba. Si lo busco, aparece una raya azul, le doy clic y la ventana se hizo más grande. Lo que yo quiero es que vean cómo es que finalmente queda este proyecto PCB. Este proyecto PCB se hizo en dos capas, la de arriba y la de abajo. Aquí muestro la capa superior, aquí muestro la capa inferior. En esta capa inferior está un microcontrolador y en la capa superior se encuentran diodos LED. Y en pantalla tengo visibles las dos capas, esta que es la de abajo y esta que es la de arriba, más su serigrafía. Es ingenuo pensar que este PCB lo podemos hacer manualmente, porque además tenemos lo que son propiamente las vías. Estos agujeros que ven es la comunicación entre la capa de arriba y la capa de abajo. Hacer este tipo de circuitos de forma manual es casi imposible. Nos llevaríamos mucho tiempo y no quedaría bien. Por lo que debemos de aprender la forma y adaptarnos a quienes hicieron el programa con sus características y prestaciones propias. Este circuito PCB, el programa EasyEDA lo hizo a partir de este esquema, mejor conocido como el esquemático. Como pueden ver, aquí tenemos una matriz de diodos LED de 4 por 5 controlada por un microprocesador. Este tipo de matriz actualmente cayó en desuso y solo lo muestro a título de explicación. En esta raya azul que tengo en la parte superior, le doy clic y vuelvo a recuperar el menú que tenía. Y lo mismo con el panel izquierdo y lo vuelvo a recuperar. Quiero que observen estas dos herramientas que tenemos aquí. Tenemos el wiring para propiamente cableado. Con este hacemos, por así decir, los alambres. Este sería un bus, entrada a bus, una etiqueta, lo que es tierra, tierra. Este lo veremos después. Tenemos voltajes, tenemos cuando un pin no se conecta. Esta es una punta de prueba. Este es un pin de un componente. Y este es para agrupar y desagrupar. Y aquí tenemos las herramientas de dibujo. En caso de que no aparezcan, se van aquí donde está el engrane y donde dice Toolbars, palomean Drawing
y palomean también Writing, y de esa manera aparecen las dos. Ahora bien, estas dos herramientas se pueden modificar como nosotros queramos y ponerlas donde nosotros queramos, en donde no nos estorben. Y lo mismo podemos hacer con esta, es decir, llevarlas a un lugar en donde no nos estorben y de acuerdo a nuestras preferencias ubicarlas. Si esto que estamos viendo, conocido como lienzo, nos queda pequeño porque nuestro esquemático requiere de más espacio, entonces le damos clic aquí. Le damos clic, me aparece esta ventana y aquí donde dice tamaño tenemos el A4 que es el más pequeño. Le voy a poner el tamaño A2, le doy Update y como ven se hizo más grande el lienzo. Y el tamaño más grande sería A0. Le doy Update y como pueden ver aumentó el tamaño del lienzo. Lo voy a dejar como A4. Y aquí en la orientación cambia de vertical a horizontal. Entonces aquí le dejo que esté de manera horizontal y ya podemos trabajar. Para poder hacer zoom como lo estoy haciendo, simplemente se hace con la rueda que tiene el ratón y de esa manera puedo ampliarlo hasta donde yo quiera y reducirlo según sea mi necesidad. Y donde ponga yo el cursor del ratón, eso es lo que se va a ver visible. Ahora, si yo quiero mover de posición el lienzo con el botón derecho del ratón presionado, con eso logro moverlo. Ahora voy a cerrar estos dos lienzos y volvemos como al inicio. Así estaba. Cuando yo inicio un proyecto, puedo aquí en esta ventanita donde dice nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues un proyecto. Le picamos en proyecto y aquí donde dice proyecto nuevo, bien le podemos dar un nombre. Yo le voy a dar el nombre de prueba y me da dos opciones. Si quiero que se comparta con el público o si quiero que sea privado. Hay mucho proyecto que es público, que son los que accesa todo mundo, pero muchos proyectos en verdad que no valen la pena y nada más nos quitan el tiempo. Así es que, amigos, si van a subir un proyecto de manera pública que sea algo novedoso, por el momento hagamos nuestros proyectos privados. Le doy OK y automáticamente aquí, si observan, ya apareció el proyecto prueba. A este proyecto prueba al menos debe tener su esquemático y su PCB. Entonces le vamos a dar clic aquí y recuerden que este se hace de manera automática, pero bien pudiéramos necesitar este que no forzosamente proviene del esquemático que tenemos aquí, sino que lo usaremos para hacer algunas comprobaciones de ciertos componentes electrónicos que tengamos duda. Entonces le voy a picar aquí donde dice nuevo esquemático y se abrió la ventana de esquemático. Lo voy a cerrar y otra manera es aquí donde le dimos proyecto nuevo y picarle aquí donde dice esquemático. Y si quisiéramos hacer un PCB, pues le daría aquí. Le pongo que haga un esquemático y ya lo tengo aquí. Recuerden que el tamaño de este lienzo lo
dictaminamos aquí. Bien, solo por razones de explicación y para que practiquen y se vuelvan expertos en estas cuestiones que aparentemente son sencillas. Vamos a hacer este proyecto. Bien, lo que requiero en este momento es espacio. Entonces, aquí quito el panel izquierdo, aquí quito el panel derecho y aquí hago más espacio hacia arriba. De lo que se trata es que hagamos este esquemático para que Isieda nos haga el circuito correspondiente a la tarjeta PCB. Esta es una matriz de diodos LED RGB. Con la rueda del ratón voy a aumentar y con el botón derecho del ratón voy a moverlo. Este componente que dice aquí LED 2 se trata de un componente RGB. Aquí tengo otro LED y así sucesivamente hasta que hagamos una matriz de 4 diodos LED RGB por 7. Es una matriz de 28 LEDs y estos LEDs se van a prender de acuerdo a lo que tenga programado este microcontrolador. Como sabemos, una matriz está compuesta por filas y por columnas. En este caso tengo 7 filas y tengo 4 columnas. Y para prender cada LED en particular, pues tenemos que mandar una señal por una de las filas y otra señal por una de las columnas. Es decir, si yo mando una señal por este hilo y una señal por este hilo que entra aquí, entonces va a prender este diodo LED. ¿Qué microcontrolador estamos usando aquí? El 8515. Recuerden que es con la ruedita del ratón que ampliamos o disminuimos la visibilidad del lienzo. Eso es lo que vamos a hacer. Hacemos el esquemático y posteriormente Isieda hará el PCB correspondiente. Para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro proyecto, necesitamos definir con exactitud qué es lo que queremos hacer. En este caso, se trata de una matriz de diodos LED RGB, pero en el mercado existen una variedad de diodos LED. Necesitamos saber específicamente qué LED es el que vamos a usar, porque de acuerdo a ello es como Isieda nos va a hacer la tarjeta PCB. No es lo mismo un LED tradicional que un LED de montaje superficial. Los pads donde se va a soldar son tanto de diferente tamaño como de figura diferente. Entonces definamos qué tipo de LED vamos a usar, el tradicional o el de montaje superficial. Como ya sabemos lo que vamos a hacer, voy a cerrar este esquemático y me quedo con el esquemático que di de alta, que no tiene nada, está en blanco. Abro el panel izquierdo y abro el panel derecho. Tengo que definir qué tipo de LED voy a usar. Para ello, Isieda tiene esta librería de componentes en donde bien pudiéramos buscar un diodo LED, que serían estos. Y aquí aparecen unos diodos con unas ciertas características, pero no aparece el diodo RGB. Para ello, Isieda
aquí donde está la lupa y donde dice partes electrónicas, le doy clic. En esta pantalla yo puedo buscar aquí los componentes. Bien, le puedo poner RGB y ver qué resultado me arroja. Si le doy clic a cada fila, aquí me apareció un diodo RGB y efectivamente son 3 LEDs y tengo lo que es conocido como el photoprint o el footprint. Este diagrama de la izquierda es propiamente para el esquemático y su correspondiente diagrama en su PCB es el de la derecha. Si yo le doy aquí donde dice place, automáticamente lo arrastro y le doy con la rueda del ratón y aquí tengo el LED RGB. Con el botón izquierdo del ratón lo fijo y con el botón derecho evito poner más de uno. Aquí me quedó uno. Pero obviamente que este no se parece en nada al que yo quiero o al que yo tenía en mi esquemático. Entonces lo elimino con suprimir porque no me gustó. Entonces busquemos otro RGB que se parezca al que tenía en la figura. Este no se parece, este tampoco. Y buscamos uno que se parezca. Si ven, aquí lo tenemos. Este es el que se parece. Entonces le doy aquí en place y lo pongo aquí. Este es el LED RGB que a mí me interesa. Pero ¿cómo sé que este LED es el que yo necesito y que tenga las características que yo requiero? Me regreso a donde estaba y observen que en toda esta página hay un carrito de supermercado. Donde haya un carrito de supermercado, eso significa que lo podemos adquirir en la tienda LCSC asociada a Isieda. Como pueden ver, en toda esta lista solo hay 3 carritos. Aquí está otro. Y los demás componentes son contribuciones, a veces incompletas, que los usuarios han creado. En el caso de que tengamos un componente que no se pueda conseguir, tenemos que hacer las dos figuras, tanto el esquemático como su photoprint. Recuerden que el esquemático es propiamente para el esquemático y el photoprint es tal cual va a quedar en el PCB. Si yo quiero saber las características de este diodo, como le di clic en donde había un carrito de compras, aquí me aparece que lo puedo comprar y cuesta 2 centavos de dólar. Si le doy en comprar, me remite a la tienda y aquí tengo tal cual está hecho este diodo RGB. Su tamaño es aproximadamente de 2 milímetros por 2 milímetros. Es un RGB muy pequeñito. Y si quiero más información, aquí tengo su datasheets. Esa es la ventaja de trabajar en este tipo de programas. Y aquí tenemos las características propias de este diodo RGB. Las características que más nos deben de importar por el momento es que al hacer su PCB, este diodo encaje correctamente en la placa y debemos de asegurarnos porque aún de fabricante a fabricante pudiera haber
una discrepancia. Este es el diodo LED cuyas dimensiones, según vemos aquí, dice que las dimensiones están en milímetros. La patita 1 es el rojo, la 2 es el positivo, la 3 es el azul y la patita 4 es verde. Regresemos a esta figura. Dice que el diodo mide 1.6 milímetros por 1.5 milímetros. Este LED es el de esta figura y esta figura de la derecha nos da la altura. Este LED mide de alto 1 milímetro. Pero esta figura son los pads de cobre donde se va a soldar el diodo. Si observan el largo sería 2 milímetros y el diodo mide 1.6. Y el ancho, que en este caso dice que es de 1.2 milímetros en las pistas de cobre, el diodo en sí tiene 1 milímetro. Es decir, es más grande donde se va a soldar que las pistas propias del diodo. Es por ello que siempre debemos de asegurarnos que el componente que vamos a instalar coincida con los pads donde se va a soldar. Y esto es conocido como el pacaje del componente electrónico. Es decir, este es el componente electrónico y la forma en que se estructuró para ser montado en una tarjeta PCB se llama pacaje. Es decir, todos los componentes, sean resistencias, capacitores, inductores, todos tienen un pacaje para que al montarlo coincidan sus pines. Veamos esta página. Si en Google ponen componentes SMD enciclopedia, la primera página que sale es esta. La abro, es de Wikipedia y lo que a mí me interesa es esto. Esto es lo que es conocido como el pacaje de un componente. Y aquí tenemos una figura de componentes SMD. Cada uno de ellos tiene su respectivo pacaje. Tenemos el pacaje conocido como 1206, como 03 y como 040. Y como dice aquí abajo, estos componentes tienen respectivamente 1/4 de watt, que es este. Tenemos 1/10 de watt, que es este. Un 16avo de watt para este componente. Pero también tenemos el componente tradicional. Regresando a esta página, es necesario que la tengan a la mano por lo siguiente. Aquí tenemos los pacajes 01005 que dice que es una potencia típica para resistencias de un 32avo de wattaje, y el componente que vimos aquí, el 1206, lo tengo aquí, en donde dice que tiene 3.2 milímetros por 1.6 milímetros, cuya potencia es para 1/4 de watt, y así sucesivamente. Tenemos que saber el pacaje del componente electrónico que vamos a usar para que coincida cuando éste sea soldado a la tarjeta PCB. Y en esta lista tenemos diferentes pacajes. Su término correcto es pacaje en lugar de encapsulado. Aquí tengo los pacajes, el SOP, DP-AK, el D2P-AK y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el pacaje tradicional que nosotros usamos? Es este, el DIL. Y aquí tenemos otros pacajes. Ahora, para LEDs dice que tenemos estos pacajes, el 3528, el 5050 y el 5630, que dice que es el más actual. Y agrega que es el que aporta mucha más luz y su uso todavía no se ha generalizado.
continuamente van a estar apareciendo nuevos pacajes y debemos estar en la jugada. Esta página nos ayuda mucho en cuanto a los pacajes de las resistencias. Me regreso a donde estaba. Toda esta explicación se hizo porque debía de explicar qué es el pacaje. Aquí tengo 4 figuras. Esta corresponde a esta. Aquí podemos ver de una manera cómo está el componente. Si le pico a la segunda, que es esta, el componente se voltea y lo puedo ver cómo está por abajo. Y de alguna manera ver sus medidas y si me conviene o no usarlo. Y este es su componente para el esquemático, que es idéntico al que se requería. Y este es el carrete en donde vienen estos diodos y nada más. Ahora bien, aquí tenemos el fabricante, que es Nation Star. Aquí tengo la nomenclatura que utiliza este fabricante para hacer referencia a este LED RGB. Y aquí tengo lo más importante, el pacaje. Este tiene un pacaje 1515. Si regresamos a esta página y buscamos aquí el pacaje 1515, no lo vamos a encontrar. No tiene ese tipo de pacaje. Aquí tengo el pacaje 1515. Este es el pacaje 1515. Aquí en esta página tenemos cómo viene el carrete con los diodos. Y también tenemos, por si los quiere comprar por caja, también trae una observación de cómo se conectan los LEDs. Esta es la manera correcta, la A. Aquí dice que es recomendable usar el circuito A. ¿Por qué? Porque recuerden que los diodos LED de diferente color operan a diferente voltaje. Esta figura, la B, no debe de usarse. Regresando a esta figura. Esto es solo un ejemplo ilustrativo. El número de piezas mínimas que nos venden son 20. Y aquí dice que cada pieza cuesta 2 centésimas de dólar. Debemos de tomar en cuenta que estén en stock, porque bien pudiera ser que no tuviesen esta pieza por el momento. Y otra cosa, es verdad que el mínimo es 20, pero solo venden en múltiplos de 20. O sea, hace 20, 40, 60, 80 y 100. Visto lo anterior, me regreso aquí a esta página. Entonces, ya vimos que este es el diodo LED RGB que a nosotros nos interesa por sus características, por su tamaño, por la forma en que viene. Le doy donde dice place y lo coloco. Ahora bien, este LED yo lo puedo rotar de acuerdo a mi necesidad. Con la tecla espacio del teclado, que es la más larga, yo puedo rotar el componente siempre y cuando lo haya yo fijado. Es decir, así como está no gira, pero en el momento que yo le doy clic en una de sus líneas, entonces lo puedo girar a mi gusto. Digamos que yo lo quiero en esta posición y así lo dejo. También tengo esta opción de rotar hacia un lado o hacia el otro. Pero observen este flip horizontal lo que hace. Volteó el componente. Lo vuelvo a hacer otra vez. O si quiero, también este flip vertical y acomodo el diodo como yo quiera. Ahora bien, recuerden que la nomenclatura del fabricante es esta. Esta nomenclatura del fabricante aparece aquí. Para simplificar los diagramas es conveniente quitarle, por decirlo así, su etiqueta. Entonces aquí donde dice visible le voy a ponerle que se vuelva invisible. Y entonces nada más me queda el LED 1. El LED 1 también
lo puedo volver invisible, pero no voy a saber de qué LED se trata. Entonces lo dejamos como visible. También tengo quien suministra este componente. Lo suministra la tienda LCSC, que es precisamente donde buscamos el componente. Para esta tienda, a ese componente le han asignado esta clave y el paquete dice que es un LED 1515 y ha sido manufacturado por el fabricante Nation Star. Y vuelve a repetir aquí la parte con la que el fabricante lo identifica. Una cosa es el fabricante y otra cosa es la tienda que lo vende. Para la tienda es el C113717 y para el fabricante es FM. Este número de parte, ¿dónde lo vemos? Eso se ve. Bien, regresemos aquí. Aquí tenemos el paquete. Aquí tengo cómo identifica el fabricante el LED. Aquí tengo el nombre del fabricante y aquí tengo cómo la tienda LCSC identifica a este componente. Ahora ya tengo mi LED, el que yo quiero, ya sé qué paquete tiene y ahora procedo a hacer la matriz. Para ello voy a hacer espacio, ya saben que es aquí. Esta palabra LED la voy a mover y la voy a colocar aquí para que sea más fácil de identificar. Observen que cuando yo marco este componente aparecen estas como gomitas que yo le llamo pegatinas. Aquí es donde se pegan las líneas, es decir, son como uniones de soldadura. Ya tengo aquí este diodo LED. Bien, una vez que tengo este diodo, lo selecciono de esta manera. Presiono el botón izquierdo del ratón y observen el cuadrado que se forma. Lo suelto y este diodo ha quedado de alguna manera seleccionado, listo para ser copiado. E inmediatamente aparece pegar. Le doy en pegar y ya tengo un diodo igualito a ese